Hola, hola, sí, perfecto. Para algo nos tocó nacer acá, en este tiempo y su velocidad. Para algo nos tocó juntarnos, nada es casualidad. ¿Para qué es nuestra arma? Cortemos la creencia de este sistema que nos educa y nos condiciona. Para no ver. Bueno, bienvenidas, Buenas bienvenidos a tardes. todos Buenas los que tardes. están ahí mirándonos al segundo encuentro de ¿para qué? Vamos a seguir buscando los para qué, ¿no? Como los seguimos buscando Sí, nosotros sí, en nuestra vida. es que yo creo que nunca se termina la Nunca. búsqueda del para qué. Jamás. Algo importante que nuestra productora Por favor. nos ha marcado, le dejamos un besito, son dos, Sí. una mujer en dos, o sea, no, una en dos sí, porque Sí, dos en una. Juana en camino, le dejamos un besito y queda inmortalizado este momento. Sí, Mirá. totalmente. Síganos en las redes sociales que van a aparecer por acá abajo en algún lugar, ¿no? Luego en la edición veremos dónde, pero van a estar ahí así nos pueden seguir. La idea es que esto también empiece a ser como un ida y vuelta, donde nos puedan dejar también sus preguntas. Nosotras tenemos armados algunos ejercicios, preguntas, trabajo práctico, por decirlo de alguna forma. Si quieren nos pueden mandar en las redes y pedir eso. Y se los mandamos para que puedan empezar este proceso, ¿no? Este camino hacia uno mismo. Totalmente. Bueno, el tema de hoy es que decidimos traer es el poder de la palabra. Cuánto peso tiene las palabras que vamos escuchando. En el episodio anterior contamos, que si quieren lo pueden ir a ver, hablamos del cáncer. Y cómo el peso que tiene esa palabra y cómo te condiciona a creer que es sinónimo a muerte. Igual cáncer, igual muerte. Y no es casual que sea así, porque de hecho, a las dos nos pasó que cuando tuvimos, no sé si el diagnóstico, en mi caso fue mucho antes, cuando yo me estaba haciendo una mamo, la misma médica que me estaba haciendo la mamo casi que me dio la extremaunción, pero le faltó hacerme así y yo salí diciendo, listo, me voy a morir. Porque me dijo, ay, gordita, qué garrón esto que te está pasando, no lo puedo creer. Ay, perdón. no pasa nada. Y eso me condicionó un montón, porque si hubiese sido abordado de otra manera, o hubiese sentido la contención de un profesional de la salud de otra manera, no minimizando lo que me estaba pasando, porque era obvio, yo ya tenía un tumor enorme, quizás me hubiese ido más tranquila. Yo me fui realmente llorando porque pensé que me iba a morir. Porque esas palabras se transforman en nosotras que somos brujis, como en un conjuro. Claro. ¿No? Sí, en un decreto. Un decreto, y ese decreto, ese conjuro, uno lo toma, ¿no? Porque lo primero que aparece claramente son nuestros miedos, como hablamos en el capítulo anterior, e inseguridades. Entonces ahí es cuando el ego dice, me agarro de esto. Claro. Y ese conjuro, me gusta decir esa palabra porque me parece muy divertida, y una de las herramientas que me parece, al menos a mí me funcionó y fue muy poderoso para mí, es darle comedia a esa escena. Claro, para desarticularlo. Totalmente, me funcionó desde el primer momento. En ese momento a mí me pasó algo muy similar. Le dejo un besito al que me conjuró y me decretó. A la mía también, a la de la en ese momento, que me dijo, un profesional de salud, una eminencia, me dijo, en 3 meses, si vos no haces esto, en 3 meses te vas al tacho, me dijo.
Claro. Maravilloso. Hermosa, Entonces, hermosa frase. Mero, pero me dio el pie a que ese drama se convierta en comedia. Claro. Porque yo en ese momento recuerdo que estaba, quedate tranquila que no voy a contarlo como Fue un te lo debate. conté, porque si Esto no, fue. ¿cómo es? Porque ahora se dice, nos bloquean, ¿cómo se dice ahora? Nos banean. Nos banean. O Nos cancelan, nos no. cancelan. Bueno, No. la idea no es que suceda eso, pero fue así, ¿no? Como en ese momento, cuando me estaba diciendo hay que hacer esta práctica médica, yo lo único que hacía era mirar sus manos y ver el tamaño de sus dedos. Entonces en ese momento dije, no, bueno, No. decido no, y me imaginaba toda una situación. De hecho, me acuerdo que lo imaginé al médico muy estereotipado en personaje, muy reptiliano, muy, ¿entendés? Le di una ficción, a mí me sirvió un montón Claro. en ese momento, porque salí riéndome. Desdramatizaste la situación. Totalmente, y riéndome y tratando de estar en la cabeza de ese personaje de ficción que había armado, y también sacándole el poder del villano, porque me había dicho, ¿no? Porque también si nos quedamos en eso, se queda como, o sea, le di el personaje, yo soy actriz y Claro. por eso veo todo como en una escena de teatro, ¿no? Porque amo esta profesión y siempre me ayudó mucho. Hagan teatro, hagan cualquier expresión artística que los haga liberar también, ¿no? Y esto me dio la capacidad justamente de, en ese momento, convertir esa escena en algo muy, muy de obra infantil, exagerado, estereotipado, Claro. y bueno, y fue una herramienta muy poderosa en ese momento donde yo tenía que tomar una decisión con qué hacía con eso que había llegado y encontrar este para qué. Claro. Saliendo de ese lugar donde la palabra me había yo. ¿Por qué? Porque la palabra está llena de creencias. También es eso, ¿no? Primero plantarnos, creo yo, como herramienta es, ¿qué significa para vos? Porque no es lo mismo que llegue la palabra cáncer cuando vos tenés todo un prontuario de el cáncer mató a todos. Claro, sí, ¿no? sí. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Yo me acuerdo que le conté a mi primo, todavía no tenía el diagnóstico, pero yo ya sabía, y me dijo, ay, como la abuela Ángela. Y ahí fue ay, es verdad, yo ni me acordaba. Y ahí fue claro, no, sí, es lo que trae mi linaje. Pero bueno, ahí encontré el para qué. Y mi abuela Ángela me ayudó a sanar un montón. ¿Tu abuela encarnada o ya trascendida? No, ya trascendida. Ok. Sí, Qué bueno sí. que puedas decir Sí, esto, porque sí. eso también me parece... Sí, fue muy importante porque yo encontré muchas respuestas, biodecodificando y además integrándola a ella, que nunca la había, ni tenía, era mi bisabuela, no, mi bisabuela materna, la mamá de mi mamá. Siempre fue yo la conocí, la abuela Ángela, ni me acordaba realmente que había muerto de cáncer de mama. No murió de cáncer de mama, murió porque era un tumor con 2 patitas. Ya. Ella. Claro. Y bueno, pero volviendo a lo otro, no nos desviemos. Eso, cómo las palabras, y las personas no lo dicen con maldad, porque mi primo no me lo dijo, pero fue lo primero, él también lo tenía totalmente internalizado. Abuela Ángela, cáncer, muerte. Eso es, el cuadro sinóptico que genera la palabra en nuestra cabeza, claro, al instante, ¿no? Y eso nos lleva directamente a una emoción y nos lleva directamente a un laberinto del cual nos cuesta salir al mundo. Entonces, lo importante es, más allá de una enfermedad del cáncer, es empezar a observar como de afuera, abstraernos ese cuadro sinóptico. Ese pensamiento, como dice Gurdjieff, ¿no? Es como, bueno, voy a intentar poner stop en la película y cambiarle. Cambiarle el condimento, cambiarle el género, cambiarle el peso que tiene esa palabra. Si no se transforma en un conjuro maldito, donde nosotros mismos, a ver, vamos a llevarlo a algo más, ahí se nos ha decorado, amiga, bueno, no importa. Por favor. Por ejemplo, pero escucho mucho a la gente que atiendo, que me dicen, no, yo voy a quedar solterona como mi tía. Ay, claro, sí, el mandato. El mandato. Porque la palabra está llena de mandato. Entonces, la soledad, la soltería, es
es una maldición. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, Y sí. no nos damos cuenta que eso es un sistema de creencias. Y que si nosotros encima validamos eso, porque lo validamos nosotros. Es que sí, si no lo validáramos no tendrían poder. Totalmente. Pero es inevitable. ¿Cómo nosotras, porque bueno, ya tenemos un camino recorrido desde lo espiritual y muchas herramientas que ya las vamos a ir compartiendo con todos ustedes, pero ¿cómo haces para no internalizar eso que vos venís escuchando desde que sos chiquita? Tu tía la solterona. Tu tía la solterona. Porque es así, y vos después de grande te ves soltera, porque no solterona, y soy como mi tía la solterona, pero ¿cómo haces si no tenés herramientas para que no te pese? Empezar a buscar en esos, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué estoy transitando esto? ¿Para qué estoy sola ahora? En ese ¿para qué? En vez del ¿por qué? ¿Por Claro, qué a mí? porque a mí. ¿Por qué a mí? Cambiarlo, simplemente ahí es una pequeña pregunta que cambia en letras, Sí, que sí. cambia absolutamente la forma de observar eso que creemos. Porque la cagada no es en lo que creemos, es cómo lo vivenciamos a eso que creemos, Sí, cómo sí. encarnamos a eso que creemos. Si no nos quedamos siempre repitiendo, es como, vuelvo a la parte actoral, pero bueno, me van a escuchar mucho hablar desde ese lugar, es como decir, bueno, yo sé que esto me sale de taquito, porque yo ya sé qué personaje me queda bien, Claro. y sé muy bien. Ahora, si yo quiero abordar desde otro lugar, ¿no? Un texto, Shakespeare. Tenés que elaborar. Exactamente, desde un lugar, sacarle el drama a Shakespeare, ¿no? En Macbeth, por ejemplo, sacarle ese drama para hacerlo cómico, hacerlo comedia a una lady que es totalmente obsesiva, que es totalmente, sí. Bueno, es decir, bueno, esto también soy yo. Claro. Y yo también era el médico que me estaba diciendo que en 3 meses, o a vos, la médica que te está dando la extrema unción, porque son los miedos propios Sí, que sí. se reflejan en ese otro. Bueno, pero mirá qué loco. Nosotras en el episodio anterior contamos que abordamos una enfermedad de diferente manera. Qué diferente cómo te impactó a vos lo que te dijo el médico, que lo desdramatizaste y lo convertiste en comedia, y cómo me afectó a mí. Yo me fui llorando. Yo me fui muy angustiada, pero porque todavía no tenía ningún tipo de herramientas como para, o al menos no las que necesitaba en ese momento, para decir, bueno, a ver, no, pará, no es tan así. A mí esas palabras me quebraron. Vos las convertiste en otra cosa. Sí, pero las convertí en otra cosa porque todas vamos a eso primero, ¿eh? Sí, o sea, sí. A vos el diagnóstico te lo dieron después, a mí me lo dieron antes. Fue algo que yo aparte vi ya en algún otro capítulo. Lo vamos a contar. Lo vamos a contar. Sí, sí, sí. Entonces, necesario contar. Entonces esto es como antes, yo cuando cuando me tengo la entrevista, bueno, hice una interconsulta con un montón de oncólogos en ese momento, pero previo a eso yo ya había pasado y tuve personas, grandes gurúes en ese momento en mi vida, que me ayudaron a salir de ese lugar de víctima que hablamos en el primer capítulo. Claro. ¿Ok? Porque si yo me quedaba en esa frase, obviamente, cuando llega la noticia, obvio, el sistema de creencias está ahí, está activo, no lo podemos negar, no es negarlo. No. Lo primero que yo necesitaba cuando llega eso es el abrazo de una persona que realmente me contenga. Claro. Y gracias a Dios, al universo, a mí lo tuve, ¿no? Tuve eso. Entonces, pero esas personas me ayudaron a correrme de ese lugar de víctima. Sí, sí, sí. Y el ¿por qué a mí? Sí, sí. Obviamente que uno después se encuentra con toda una familia que también tiene todo un sistema de creencias que te tratan de romper ese sistema. No es fácil, ¿no? Como decir, bueno, vos estás loca si estás y aparte, eligiendo, ¿no? A vos te habrá pasado, a mí me pasó con mi familia. Cómo uno te dice, o cada uno tiene su mecanismo de defensa para ellos no creer que vos estás enferma. No sé, a mí me pasaba con mi papá, que mi papá, va a estar todo bien, no, te va a dar todo bien, no, va a estar todo bien. Después, por otro lado, tenía una tía que estaba de la nuca, y es como que cada uno cómo lo enfrenta como puede, ¿no? Bueno, y en eso que vemos en los otros, y esto es importante, para que quien está escuchando este episodio, es detectar que estos roles, estos personajes externos dentro de nuestra escena de la vida, ¿no? Porque cada uno es protagonista de su propia historia, es la tía, el papá, la mamá, los hermanos, los amigos, son reflejos nuestros.
Y están con palabras, por eso si uno lo comprende así, ahí cambia todo. Sí, sí. Están con palabras diciendo lo que personajes nuestros internos están creyendo. Es una proyección de eso. Y es tanto el ruido, porque ahí es donde se arma el cotolengo, digo yo, interno, ¿no? Que decís, ¿qué creo, qué no creo? Y es escuchar cuál es el que está protagonizando eso, observarlo de afuera, como dijimos recién hace un rato, y decir, bueno, le doy el protagónico a este, porque hay veces que te va a salvar, depende, ¿no? El que, bueno, dice, sí, soy valiente y me la juego, y elijo yo. Pero para eso tiene que enfrentarse con una batalla interna, estoy hablando de uno, ¿no? No con los otros. Con uno. ¿A quién le das el papel principal? ¿A quién le das el protagonismo en ese momento? Sí. Y que no va a ser siempre el mismo, porque también depende cómo vos estés transitando cada día. Bueno, vos lo sabrás, cada día yo un día estaba re optimista, otro día ya directamente queriendo reservar el cajón, y otro día así, porque tenés un pedo mental que decís, ¿cómo puede estar pasando todo esto en mi cabeza y yo seguir como si nada? Entonces, de acuerdo al momento en el que estés transitando, le vas dando el poder a ese personaje. Porque hay días que yo re necesitaba que mi papá me dijera, va a estar todo bien, Fa, te va a dar todo bien. Y otro día que yo necesitara que alguien me dijera, boluda, qué cagada, mirá si te hacen quimio y te quedas pelada. Y capaz que ese día me cruzaba con un optimista, me pasó de hecho, hablando con mi hermano, no, Fa, va a estar todo bien, y yo, loco, no, necesito que alguien me diga, loca, qué cagada lo que te está pasando. Ese día yo necesitaba a alguien que empatizara con todo lo negativo que me estaba pasando, lo necesitaba. Y por algo te traía lo contrario. Claro, y mi hermano del otro lado, pobre, pero es muy loco cómo la mente te va llevando a diferentes escenarios, y ahí es donde vos tenés que elegir a quién le vas a dar el protagónico para que te hable. Porque la obra se va a resolver igual, el final va a ser igual. Sí, sí. Y esto de soltar el control es decir, mañana puede caer un meteorito y desaparece la especie. Sí, o sea, se cierra el telón para todos. Entonces, ¿qué cambia? Que hoy crea que todo está bien o crea que todo está... O sea, lo que cambia es cómo voy a vivir ese día de mi vida. El ahora. El ahora, por eso, esto que tanto también hay frases muy repetitivas, que las vemos más un día a la vez y demás, y después es como decís, sí, claro, es fácil decir un día a la vez y esto y lo otro. Y estos conjuros que empiezan, ¿no? Medio conspiranoicos también, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero si digo esto, soy poderosa, yo puedo después. Te quedas solamente con este personaje. Y también esto, si necesitas un abrazo, si necesitas a alguien que te condena también, es muy válido pedirlo. Obvio. Porque para algo estamos acá, ¿no? Eligiéndonos. Sí, sí. Entonces, esto está bueno también, ¿no? Decirle a la gente, a la audiencia que sepa esto, que seamos verdaderos con nosotros mismos y que empecemos a desconstruir, pero no desde la desconstrucción que está tan de moda ahora. Esa palabra, ¿de dónde viene? Entonces, empezar a romper en esos pedacitos. Me gusta pedacitos. más la palabra romper que desconstruir. Exacto, rompemos y en esos pedacitos vamos a ir viendo y encontrando estos para qué. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Pero cuidado con el conjuro y el poder que tiene la palabra. La palabra, sí. Y cuidado con el ruido externo y en no perdernos en ese ruido y seguir encontrándonos a nosotros mismos. Sí, sí. Y también validar que no siempre vamos a tener ganas de escuchar o de compartir con una persona, y está bien. Si vos un día te pasa como a mí, que estaba re negativa y no tenía ganas, y validar lo que a uno le pasa y dejar de decir, no, bueno, pero porque es mi mamá, mi papá, mi hermano, yo tengo que... No, porque eso también está implantado en nuestra creencia, el tener que sostener los vínculos porque, bueno, es familia. Y no. Lealtades. Ya lo vamos a hablar. Si no nos vayamos por las ramas. No. Y llegando al final de este capítulo, recuerdan, esto lo decía yo, lo decías vos, productora, ¿cómo era el tema? Perdón, pero Invitar a comentar, vos lo decías. Invitar a comentar. Bueno, lo voy a decir, pueden comentar el video, apretar la campanita, suscribirse, seguirnos en las redes sociales que van a estar por aquí. La idea es que esto llegue a mucha audiencia y que todo ser que escuche, que para algo te paraste y viste este video,
y necesites por ahí una mirada diferente, otra perspectiva, sepas que estamos para eso, ¿no? Estamos para Que eso. es para eso. Y nos vamos a despedir escuchando a nuestro grupo, a nuestros Susanos, Sí, nuestros de Susanos. ¿Para qué? Me encanta eso. Con una canción que es justa para este momento, que se llama No lo perderás. Y los voy a invitar realmente a que escuchen la letra de esta canción porque nos lleva a eso, ¿no? A decir, más allá del ruido externo, escucharnos a nosotros mismos y ser fieles. No nos perdamos. Exacto. ¿Tienen redes los Susanos? No y eso tienen está redes. buenísimo. No tienen, No tienen ¿cierto, redes. Susanos? No lo tienen. Hay que armarles. Sí. Vamos a armar. No, dicen que no. Ellos están negados totalmente. Bueno. Así que, bueno, es válido. Es válido. Hoy- Ustedes síganos en nuestras redes, que van a estar acá abajo. Eso es lo importante y ahí van a encontrar a los Toma Todo ahí disponibles para ustedes. Bueno, les damos un beso enorme. Sí, un beso enorme. Nos vemos la próxima. Porque soy lo que viví y nadie me lo puede quitar. Porque sé lo que viviré y no sé qué estado a besar. Tengo una fibra de sangre que escupe mi destino. Y un cancerbero de mascota para sacarme a pasear. No lo perderás por más que lo oculte o lo niegue. No lo perderás cuando mete en el volumen. Sonará. Tengo una bomba en la cabeza a punto de explotar. No tengo miedo de nada dejar atrás. No lo perderás por más que lo oculte o lo niegue. No lo perderás cuando meta en el volumen. Sonará. No lo perderás por más que lo oculte o lo niegue. No lo perderás cuando meta en el volumen. Sonará. Hola, sí. Hola, A ver, sí. hola, Ah, hola, sí, hola. Claro, sí. A ver si hay eco. Sí, claro. Algo nos tocó Ah, ok. nacer acá. Banca. También es un tema para que dure 26 Tiempo minutos. y su velocidad.